Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué alegría que están aquí acompañándonos. Estamos celebrando, como bien dijeron, el aniversario de la campaña Reimagine. Por eso traigo mi camisa aquí del Local Good Pantry. Me encanta ese ministerio, servir ahí. Si no lo has hecho, te animo a que sirvas, ¿verdad? También hay otras oportunidades de servir, pero haz un propósito de que este año, dijéramos, a partir de ahorita también tú sirvas en lo que estamos haciendo hacia la comunidad. Bueno, hoy iniciamos una serie, como vieron, que se llama El Abismo de las Redes. Y eso está, es una traducción que hicimos de una frase en inglés que está media complicada, pero hoy queremos sumarizarla como muchas cosas que encuentras en el internet o las preguntas más raras o extrañas que hay ahí, y vamos a tocar algunas de ellas solamente. Hoy iniciaremos con una de las más raras, pero esperamos que después de esta plática tengas una idea muy clara de cómo responder si te preguntan esto. Y la pregunta es: ¿qué sucede después de que mueres? Hagan, oh. Va de nuevo. ¿Qué sucede después de que mueres? Wow, ¿verdad? Es una pregunta. Si se lo preguntas al internet vas a encontrar como chorro mil respuestas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algunas nada más, y específicamente nos vamos a concentrar en la respuesta de lo que creemos los cristianos, porque hay una respuesta que Jesucristo da y vamos a tocarlo enfocándonos en lo que Jesucristo enseñó. Pero vamos a ver primero nada más las respuestas, las más comunes que se resumen en estas. ¿Qué sucede? Le preguntas al internet y te responde esto. La primera opción pudiera ser que desapareces. O sea que al morir se acaba todo, ¿verdad? Es la aniquilación del alma. Pum, se enchufan y el cuerpo se lo comen los gusanos. Ahí está. Desapareces, no hay más. No hay vida después de la vida, y ese es un criterio que tienen algunas personas porque sienten que la vida no tiene propósito. Venimos de la nada y a la nada volvemos, ¿verdad? Nacimos sin causa, sin alguna idea específica, y nada más es morir y ya se acaba todo, y están contentos que se acabe porque esta vida no tiene ningún sentido, ningún propósito. Otra opción muy común también en el internet es esta: reencarnas. No que se hace carne algo, sino reencarnas en algo, ¿eh? Y depende cómo te hayas portado en esta vida, reencarnarás, ¿verdad? En una paloma o una cucaracha. Yo no sé por qué se ríen, porque no sé qué les tocaría a ustedes, ¿verdad? Pero es la reencarnación, algunos creen, y es un ciclo interminable. Y es una creencia también muy, muy triste, porque si alguien tiene una mala vida ahorita, todo se explica que en su anterior vida fue una mala persona, ¿verdad? Y tú estás cosechando lo que sembró. Entonces no hay una motivación para nada, porque cosechas lo que siembras, el karma, y ahí se acabó. Bueno, eso es lo que creen esta gente que reencarnas. La otra creencia muy común es: te unes a la nada. Y esto como es que si después de tantos ciclos de reencarnación, por fin llegas al nirvana, llegas a la nada. Y igual, no hay mucho propósito, pero ahí estás. Te unes a la nada siempre y cuando hayas hecho bien en tus anteriores reencarnaciones, ¿verdad? No tengo idea cómo le haría una cucaracha, en qué reencarnaría, pero alguna manera tienen que encontrar ellos de salir de ese ciclo vicioso, ¿verdad? Otra idea muy común es que regresas al espacio. Y esto les suena extraño tal vez, pero hay gente que cree que tú regresas al espacio porque venimos de los ovnis. Y algunos ovnis hace muchos milenios colonizaron este mundo y nos dejaron aquí que nos hiciéramos pelotas, pero algún día, ya que mueras, vas a volver al espacio, ¿verdad? O si pasa otro cometa y te lleva, pues qué bien. Si no te lleva, pues te vas tú cuando mueras, ¿verdad? Otra creencia también muy común es que entras en el limbo. Y en el limbo es como un intermedio, y ahí como un lugar en el que tienes otra segunda oportunidad para hacer cambios en el limbo y llegar a otro lugar posteriormente, que son estos dos finales que pudieran ser los destinos de la gente que cree en el limbo. El que sigue es: o llegas al infierno o llegas al cielo, que son los últimos dos que creen las religiones monoteístas que hay en el mundo: infierno o cielo. Entonces ahí vieron ustedes que son muchas ideas. Puede que haya más,
no estoy mencionando que están todas estas, pero son las más comunes en la cual la mayoría de las religiones o la gente que no tenga religión tiene alguna de estas ideas, ¿verdad? Algunas preferidas. Yo no sé si aquí hacemos alguna encuesta, cuál sea lo que salga que sea más preferida, pero independientemente vamos a ver lo que dijo Jesús. ¿Qué es lo que aquí nos atañe a nosotros y que para nosotros, conforme creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es el mensaje que trae para nosotros hoy y Jesucristo lo deja claro? Un pensamiento que dijo el evangelista más grande del siglo pasado, Billy Graham, él escribió esto: la forma en que percibimos la muerte determina en gran medida cómo vivimos. Lo que pensemos que va a pasar después de la muerte determina cómo vivimos. Y por eso es bien importante este punto, ¿verdad? Que tengamos una idea clara de qué va a pasar cuando yo muera. Ok, ahora sí vamos a ver qué es lo que veremos hoy. Hoy aclararemos 3 cosas sobre la muerte. Y pues ahí aclararemos 3 cosas porque pudiera haber más preguntas, ¿eh? No vamos a pretender en este sermón abarcar todas las preguntas que pudiera haber sobre la muerte. No abarcaremos todas, pero buscaremos dejar las más importantes claras. Que queden bien claro, que por lo menos sepamos que lo fundamental está determinado. Habrá cosas que no abarcaremos, ¿verdad? La primera es esta. Primero es que la muerte significa separación y entró por un hombre. Entonces aquí es esto. Aquí va bastante información, pero lo primero es esto. Significa separación. Significa que no es un aniquilamiento o no es cesar de existir, sino que es una separación para entrar en otra dimensión. Y hablaríamos de la muerte en tres áreas. Uno sería la muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma, porque lo que eres tú es tu espíritu, tu alma, o neuma, como dice en la Biblia, que está dentro de un cuerpo, que este es el cuerpo que en esta tierra tienes, que contiene tu alma, tu persona, lo que tú eres. Pero cuando mueres, hay una separación del alma y el cuerpo. La otra muerte es la muerte espiritual, que en este caso es la lejanía o la separación de nosotros con Dios. Esa es la muerte espiritual, separarnos o la pérdida de comunión con Dios. Y la tercera es la muerte eterna, que es la separación permanente de nosotros con Dios. Y dijimos ahí que entró por un hombre porque en Génesis se ve que entró por Adán, ¿verdad? Entró por Adán y él es el que nos heredó toda esta historia de muerte cuando Dios hace un paraíso perfecto y Adán peca y nos deja la muerte como herencia, y ahora con Jesús viene la restauración. Pero vamos a ver ese versículo en 1 Corintios, capítulo 15, 21 al 22, dice lo siguiente. Puse solamente las partes que corresponden a Adán. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Entonces aquí la Biblia menciona, en este caso es el apóstol Pablo diciendo, la muerte entró por Adán y como todos venimos de Adán, pues todos heredamos, ¿qué? La muerte. Entonces eso es lo que diríamos el día de hoy. Esa es la primera parte, que la muerte no es un cesar de existir, solamente es una separación. Y esa separación del cuerpo o separación de nuestra relación con Dios. Eso sería lo que es la muerte. Número 2. La muerte no es el final. Ese es el siguiente punto que queremos tocar. La muerte no es el final. Entonces significa que nosotros no creemos que la muerte signifique que vamos a dejar de existir. No. Cuando Dios nos crea nos crea a nosotros nos crea nuestra alma, nuestro espíritu, ese no tiene final, ¿verdad? Porque tenemos esa esencia de parte de Dios. Entonces la muerte no es el final. Y aquí ahora vamos a estudiar un pasaje que Jesucristo hace una enseñanza y se la hace a los fariseos, que eran los hombres religiosos de su tiempo. Y él le va a explicar a ellos algo acerca de la muerte y les va a contar una historia.
Y recuerden que se le está contando a gente religiosa, ¿verdad? Le está contando a gente religiosa y les cuenta esta historia y vamos a ver los detalles y vamos a sacar la enseñanza de parte de Jesucristo en esta historia. Y comienza así el pasaje que se encuentra en Lucas 16, 19 al 21. Jesús les dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, o sea, de la casa del hombre rico, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aquí voy a hacer un alto. Jesús cuenta una historia, pero hay algo interesante en esta historia, que dice: había un hombre rico y había un hombre pobre, pero el hombre pobre tiene nombre, se llama Lázaro. Entonces creemos que no es una parábola nada más así que había un hombre por aquí y por allá, sino Jesús está hablando de personas reales, ¿sí? Dice, una persona que se llama Lázaro. Wow, porque no era el amigo de él, es otra persona. Y esas dos personas, uno de ellos es un hombre muy rico que en la mentalidad judía, ellos creían, o por lo menos los religiosos creían, que la riqueza era consecuencia de ser una buena persona. O si estabas en buenos términos con Dios, la riqueza era algo que Dios te daba, y si tienes riqueza, en consecuencia eras una buena persona. Por otro lado, si había un mendigo, eso significaba que estaba en malos términos con Dios, y si estaba así en esa condición, tanto enfermo como pobre, no, pues significa de que algo habría hecho requete malo, ¿verdad? Y Dios estaba bien enojado con él y por supuesto estaba siendo castigado. Eso era lo que en su mentalidad hubieran ellos pensado. Y entonces por eso el hombre rico lo verían los fariseos o los religiosos como bien, el hombre pobre muy mal. Ese es el antesala de la historia que Jesús cuenta. Ok. Pero dice lo siguiente, versículo 22. Pero llegó el día en que el mendigo murió. Y ahora viene lo raro. Y los ángeles, ¿qué? Se lo llevaron al lado de Abraham. ¡Wow! Aquí esto es sorprendente, porque cuando Jesús comienza esto, yo me imaginaré la cara de los religiosos de que eso es imposible, ¿verdad? Pero dice, murió y fue llevado ¿por quiénes? Por los ángeles. ¿Y a dónde se lo llevaron? Al lado de Abraham, que en este caso, para los religiosos, recuerden que está hablando con ellos, está hablando del fundador del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, a donde ellos dijéramos quisieran ir, a donde ellos quisieran sentarse, ¿verdad? Donde sería para ellos como el más grande honor, estar al lado de Abraham. ¿Y quién llegó al lado de Abraham? Lázaro. ¿Y quién lo llevó para que se sentara al lado de él? Los ángeles. Usted sabe que desde ahí ya como que, sorpresa. Hay varias sorpresas. Lo primero es que, ¿qué crees? Cuando mueres, no termina todo. Unos van a ir a un lado y aquí comienza diciendo, este va a ir allá arriba. Que el seno de Abraham, como dicen aquí, o el lado de Abraham, para los judíos significaba prácticamente el cielo o el paraíso. Es lo que Jesús está diciendo. Pero como era religioso, le dijo a Abraham, para no decir a algún lugar X, no, específicamente a lo que ustedes creen que es el cielo, allí lo llevaron. Ahora también yo quiero aclarar algo. No fue, en este caso Lázaro, al seno de Abraham o al cielo por ser pobre, ¿eh? Eso en ninguna parte de la Biblia es como que le da puntos o le quita puntos. No. No tiene nada que ver su condición económica para su llegada al cielo. Lo veremos en otras partes porque siempre que se abre en la Biblia de la cercanía con Dios, siempre tiene que ver con la fe. Y precisamente cuando se menciona a Abraham, se menciona que Abraham es el padre de la fe. Entonces aclaramos eso, que el pobre no fue llevado con Abraham por ser pobre, sino tendría que ver con la fe que él tenía, aunque humanamente se viera como que no tenía nada. Ok, entonces aquí murió. Y el que sigue es interesante. Después murió el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba ¿en dónde? En el Hades.
en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Y aquí es donde nuestro corazón empieza a palpitar, ¿verdad? Porque ya entraron en escena varias cosas. Una de ellas entró, el rico, ¿a dónde fue? ¿Quién dijo al cielo? Por eso se lo ponemos a la letra ahí, ¿verdad? Y está el versículo para que lo busquen en su Biblia. Sí, efectivamente, si Jesús hubiera dicho, y el rico se fue al cielo, hubieran dicho los fariseos. Pero dijo, no, se fue al Hades. Y Hades es una palabra que para los judíos lo hubieran entendido como el Seol, el lugar donde van los muertos. Así nada más sería el lugar donde van los muertos. Pero en el Nuevo Testamento es el lugar que conoceríamos como el infierno. Y entonces hay varias cosas que están ahí. La primera es que esta persona siguió viviendo, pero ahora fue al infierno. Entonces Jesucristo introduce aquí el infierno. Y en ese lugar hay conciencia. La persona retiene su mente, retiene su conciencia y ve a Jesús. Pero dice que en medio de su tormento, o sea, había tormentos. Y no sabemos cuáles serían los tormentos, porque no dice aquí cuáles serían. Pero algo que sí podía yo decirle lo siguiente. Recuerden que la muerte es la separación, ¿sí? Entonces, la separación inicial es una separación de Dios. Entonces, en este lugar no está Dios. Y no está Dios, no está todo lo bueno que Dios trae. Todo lo bueno que damos por sentado, porque ahí está Dios. O como alguien lo puso haciendo el comparativo de la luz con las tinieblas, que dice, las tinieblas no son en sí nada en particular, sino las tinieblas es la ausencia de luz. Y entonces se va la luz y llegan las tinieblas. Sacas a Dios de la ecuación y queda un lugar terrible y espantoso, ¿verdad? Que es al que va esta persona. Y ahora déjenme decirles algo. Esta persona, no puse el versículo aquí, pero esa persona cuando ve a Lázaro allá a lo lejos, él clama y dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que venga y me traiga agua, ¿verdad? Entonces aquí algo que te voy a decir. Según esto, lo que Jesucristo cuenta, esa persona era religiosa. Porque ve a Abraham y lo reconoce como Abraham y le dice, Padre Abraham. Entonces era religioso. Y me hubiera gustado creer, y a mí me hubiera gustado más el pasaje, si hubiera dicho que este rico era un malvado, tremendo, ¿no? Ladrón, asesino y diputado. No. Eso no es cierto. Era religioso. Pero parece que su religiosidad no había tenido una relación realmente con Dios. Pero sí podía haber sido una buena persona religiosa. Una persona que hace las cosas externamente bien. Pero posiblemente, y digo posiblemente porque habría que ir a una evaluación que le daría el Señor, posiblemente él tenía otras prioridades. Y si recuerdan el pasaje que inició, es que este rico hacía fiestas todos los días, ¿verdad? Entonces él estaba enfocado en otras cosas, pero era religioso. Entonces hay algo que es interesante. Entonces me gustaría decir que solo las malas personas pueden ir al infierno, pero posiblemente no nada más ellas. Inclusive los religiosos pueden llegar allí. Entonces, wow, esto es impresionante. Entonces, comenzamos diciendo que la muerte significa separación. ¿Recuerdan? Comenzamos diciendo eso, la muerte es separación, no cesar de existir. Y número 2, Jesús dijo, y cuando mueres hay dos alternativas. Una es, ¿hacia arriba hacia dónde? Hacia el cielo, y hacia abajo ¿hacia dónde? Hacia el infierno, ¿verdad? Entonces, ese lugar no nos gusta. Y obviamente que eso suena terrible. Eso suena bueno, no sé qué término ponerle, porque decir que el infierno, eso suena totalmente terrible. Pero yo quisiera que ustedes lo oyeran de parte de Jesús. Porque si ustedes me preguntan, a mí me encantaría no hablar del infierno. Me encantaría decir que no, la verdad el infierno no existe, pero si Jesús lo dijo,
Por algo lo dijo. Porque solamente podríamos reconocer el valor de la salvación si sabemos de qué nos está salvando. ¿Verdad? Solo podríamos valorar su sacrificio si supiéramos lo que está en juego. Y aquí por eso Jesús lo tiene. Y luego vienen esa persona, el rico, le dice a Abraham, le dice, bueno, dile a Lázaro que vaya a hablarle a mis hermanos para que ellos sí se arrepientan y no lleguen aquí. Y la respuesta de Abraham fue, bueno, ¿qué crees? Ellos tienen allí a Moisés y a los profetas. En este caso, ellos tienen el Antiguo Testamento. Porque si no le ponen atención al Antiguo Testamento, lo que dice la Biblia, no van a creer aunque se les aparezca a alguien de los muertos. Si decidieron en su corazón no creer, así alguien se levante, no van a creer. Y eso fue lo que Jesús dijo que respondió a Abraham. Y es una enseñanza tremenda. Ahí está Moisés y tenemos la Biblia que nos habla. Y tú y yo tenemos esa misma oportunidad. Bueno, entonces vamos aquí hablando de dos cosas. Y las dos cosas que les menciono son difíciles. Y obviamente que yo quisiera enfocarme solamente en el cielo, pero la alternativa que está ahí es real porque Jesucristo lo mencionó. Ahora vamos al número 3. Que eso es lo que nos encanta a nosotros predicar. La muerte fue derrotada, ¿dónde? En el Calvario. La muerte fue derrotada en el Calvario. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, o lo mejor que pudiéramos nosotros escuchar, la mejor noticia que existe, que sí es verdad, pero ese destino o el otro destino tienen una oportunidad nosotros en el Calvario. Ya lo hemos cantado, lo hemos predicado, se ha dicho lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero dos preguntas que yo quisiera hacerles, porque el Calvario o la crucifixión de Jesús es algo tan tremendo que cuando la gente ve, diríamos tangiblemente, puede ver o meditar en lo que pasó en el Calvario, y la gente hace dos preguntas. Número 1, ¿por qué el Padre permitiría la muerte de su Hijo? ¿Qué padre permitiría la muerte de su hijo? Y tal vez otra pregunta surge ahí. ¿Y por qué Jesucristo aceptaría ese tipo de sufrimiento? ¿Por qué? Esas son las preguntas que vale la pena responder. Sabemos lo del Calvario, pero ¿por qué Dios permitió eso en Jesús? ¿Y por qué Jesús mismo lo aceptó? Ese tipo de sufrimiento. Bueno, Jesucristo mismo nos responde eso, y es lo que nos da sentido a nosotros lo que hoy hablamos. En Juan 3:6, que es un versículo de los más conocidos en la Biblia, dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y puse palabras ahí en rojo: no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿A qué se refiere con no se pierda? Que no vaya ¿a dónde? Al infierno, al Hades. Sino que tenga vida eterna. Y el siguiente: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y aquí, ahora sí pudiéramos entender este versículo. Cuando hablamos de la gravedad del infierno, pudiéramos entender lo maravilloso de la salvación. Dios no envió a su Hijo al mundo para mandar a la gente al infierno, sino al contrario, para que nadie fuera allí, para salvar al mundo. Entonces Dios tomó acción en Jesucristo, y al morir Jesús, al pagar por nuestros pecados, nos da una oportunidad de salvación. Pero esta salvación es un regalo. Es un regalo. Y si alguien te ofrece un regalo, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Qué? Recibirlo. Pero ¿tienes la oportunidad tú de rechazarlo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Si te dan un regalo, puedes decir, no, gracias.
¿Tú has ido alguna vez a un centro comercial, diríamos a un Sam's o a algún lugar, y están ahí dando muestras de comida? ¿Te ha pasado? Y pasas tú y dices, si tú tienes hambre, ¿qué haces? Sí, écheme 5, ¿va? Si no tienes hambre, ¿qué dices? No, gracias, ¿verdad? Pero si tienes mucha hambre, puede ser todo el recorrido varias veces. Eso no es mi testimonio, pero bueno. Pero significa que los regalos los puedes tú rechazar. Y eso suena lo más increíble, que haya gente que rechace ese regalo. Tal vez porque no ha comprendido la gravedad de lo que rechaza, o lo valioso de lo que rechaza, o a lo que Jesucristo vino. Continúo. Juan 11, 25 al 26 dijo esto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. ¿Cuándo? Aún después de haber muerto. ¿A qué vida se refiere ya que estás muerto? ¿A cuál? El cielo, ¿verdad? Qué maravilloso. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Pero la clave está ahí, el que cree en mí. O el que acepta ese regalo, el que cree. Esa persona tiene la oportunidad de vivir después de morir. O diríamos, de vida después de la vida. Y aquí me gusta esto porque Jesús está hablando de algo que le atañe a Él. No está diciendo, hay una oportunidad después, sino está diciendo, yo soy esa oportunidad. Yo soy esa oportunidad. Y si crees en mí, tienes vida. Y lo dijo bien específicamente en este versículo, el 26. Todo el que vive en mí y cree en mí, ¿qué cosa? Jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y es el resumen de lo que yo quería decirles hoy. Todo el que cree en mí, dijo Jesús, el que vive en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y a mí me gusta esa pregunta que Jesús hace, porque lo que está diciendo es, puedes haberlo escuchado, puedes haberlo algún día en algún lugar, saberlo, o teóricamente tienes toda la respuesta, pero la pregunta más importante es, ¿lo crees? ¿Y lo vives? Y los que tenemos esa confianza en Dios sabemos de que ya la muerte ya no tiene el mismo efecto o el temor, porque ya sabemos a dónde vamos, ¿sí? Ya sabes que no vas a morir jamás, y a de morir no vas a estar separado de Dios jamás, porque vives y crees en Él. Bueno, voy a hacer el resumen y ya estaremos cerrando ese sermón. Comenzamos hablando de la muerte, que aunque la gente tiene muchas ideas acerca de la muerte, lo que hoy aclaramos es 3 cosas. Lo primero, que la muerte no significa cesar de existir, ¿verdad? Sino que es una separación. Pero que la muerte no es el final, no es la última palabra. La muerte nos permite a nosotros ir a un destino o ir a otro. Nos lleva a una puerta, un portal que nos lleva a 2 destinos. Uno destino obviamente es el que todos quisiéramos ir, es al cielo, y el otro es que nadie queremos ir, es al infierno. Pero que Jesucristo hizo posible que todos pudiéramos ir al cielo al pagar con su vida, ¿sí?, por nuestros pecados. Y al pagar por nuestros pecados nos dio ese regalo de vida eterna. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí vamos. Nos dio ese regalo a todos, pero como todo regalo se puede recibir o se puede aceptar. Entonces voy al último punto. Recibir el regalo de vida eterna es, ¿qué? Nuestra decisión. Recibir el regalo de vida eterna es nuestra decisión. ¿Por qué digo esto? Porque significa que Dios ya hizo su parte y que no quiere que nadie se pierda y no quiere que nadie vaya al infierno, sino que todos vayan a su presencia, y Él dio ese regalo, pero es nuestra decisión tomarlo. Y ese versículo quiero decírselos, 2 Corintios 6:2 dice lo siguiente: Dios en el momento preciso
Pero Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Y a mí me emociona este momento, porque en este momento todos los que están aquí y todos los que nos ven en línea o nos verán después, reciben esta invitación de parte del Señor. No tienes por qué temerle a la muerte, porque hoy es el día de salvación. Así que si partiera hoy o partiera dentro de 100 años, no pasa nada, porque ya sé a dónde voy. Y todo es por fe. Hoy es el día de salvación. Entonces podría decirte, si nacemos de nuevo espiritualmente, nunca más viviremos separados de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿lo crees? ¿Lo crees? Es el mejor mensaje. Y yo quisiera hacer esta invitación. No quisiera perder esa oportunidad de que si alguien el día de hoy no ha tomado su decisión, porque él ha estado postergando, que hoy crea, ¿verdad? Esa invitación no es mía, es una invitación de parte del Señor Jesús para todas las personas. Y yo puedo creer que Dios está trabajando en cada corazón y tal vez está hablando en tu corazón y te dice, eso es para ti. Ese regalo es para ti hoy. No tienes por qué vivir en temor de la muerte. Ya sabes a dónde vas a ir si hoy partieras de esta vida. Y recuerdo que Jesucristo le dijo al ladrón que estaba muriendo junto a él en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo hoy. Entonces esa salvación es para hoy. Entonces te invito a que cierres tus ojos. Voy a hacer esta invitación. Es una invitación bien importante. Y quiero más decirte lo siguiente. Si tú nunca has puesto confianza en Jesús como tu Señor Salvador, hoy es el día para que lo hagas. Él es la resurrección y la vida. Y tiene ese regalo de salvación para todo aquel que cree. Tú puedes decirle, Señor, ayuda a mi fe. Yo quiero creer en ti. Yo quiero poner mi confianza en ti. Yo quiero aceptar tu regalo de salvación que ganaste en esa cruz. El perdón de todos mis pecados. Para que seas mi Salvador y para que seas el Señor de mi vida. Si ese eres tú, te invito a que repitas esta oración después de mí y nos podemos acompañar. Señor Jesús, hoy es el día de salvación, lo he escuchado, pero hoy es el día de mi salvación, porque quiero aceptar tu regalo. Quiero que perdones mis pecados, que limpies mi corazón, que vengas a hacer de mi corazón tu habitación. Yo quiero recibir ese regalo de vida eterna. Gracias por morir en la cruz por mí, en lugar mío. Gracias por darme ese regalo. Gracias porque me recuerdas que no viniste a condenarme, sino a salvarme. Y yo quiero aceptar tu salvación hoy, creyendo tu promesa que dice que todo el que pone su confianza en ti, que todo el que decide confiar y creer en Jesús pasa de muerte a vida y Dios le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios y que los que son sus hijos no morirán jamás. Gracias, Señor. Oramos hoy en el nombre de Jesús.